Feliz sábado, los hermanos. Veo un grupo más nutrido que otros sábados. ¿Será porque en otoño los hermanos son más fieles que en verano o en invierno? Que Dios los bendiga. Le acabo de preguntar a la hermana que estaba a mi lado, ahí en la plataforma, que los que predican aquí sábado tras sábado, ¿desde dónde predican? Pues desde ahí abajo, me dice. Así que me obligó a venir aquí abajo. Y yo veo la razón. Se ven mejores sus rostros que desde ahí arriba. Y arriba ahí hay como una sombra extraña y los hermanos escuchan la palabra de Dios por fe y no por vista. Pero aquí abajo oyen la palabra de Dios por vista y por fe. Bueno, el tema que voy a presentar ahora no es necesariamente un sermón, sino un estudio que conlleva una advertencia al cuidado que hay que tener con ciertas organizaciones, grupos que pretenden ser iglesias y que han traído mucha confusión a la iglesia adventista a través de los tiempos, y no solamente a nuestra iglesia, sino a través de todas las edades contra el pueblo de Dios. Y entonces voy a hablar de una manera particular sobre cierta agrupación que en varias iglesias han metido confusión, y es mejor prevenir que curar. Ese es el dicho mexicano. ¿Cómo? Que lamentar. Y es bueno que la iglesia sepa del posible peligro que pueda venir para que no nos sorprendan, porque cuando uno tiene conocimiento de algo, no es fácilmente engañado. Por eso el título del tema esta mañana es Falsos profetas se levantan. En toda la historia humana siempre ha habido falsos profetas, falsos hermanos, falsos cristos, falsos maestros, engañando a muchos. Esta obra de engaño y falsedad comenzó en el mismo cielo cuando Satanás mismo, con ardides y con argumentos, engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo y los arrastró en su equivocación, lo mismo que él. En los tiempos de los patriarcas, en el tiempo del pueblo de Israel, en tiempos de Jesús, siempre hubo gente que trataba de confundir los principios de la verdad, como los que se llamaban rabinos, fariseos, saduceos, falsos sacerdotes, un Balaam, Coré, Datán y Abirán, que finalmente por sus engaños al pueblo fueron tragados por la tierra. Y en la iglesia cristiana de Apocalipsis 2 y 3, que vemos las iglesias desde Éfeso hasta la Odisea en nuestros días, encontramos que los profetas, los falsos profetas que había en la iglesia de Éfeso en el primer siglo después de Cristo, del 31 al 100, estaban allí falsos profetas llamados Nicolaitas, que anunciaban que lo que uno hace en la carne no afecta la fe. Imagínense, uno puede ser consagrado y por otro lado estar pecando. Esa era la doctrina de los Nicolaitas. En la iglesia de Esmirna, del 100 al 313, hubo falsos judíos en esa fecha que acabo de mencionar. Y entonces ellos predicaban la doctrina de Balaam, que enseñaba que combinado con las cosas de Dios podían sacrificar a los ídolos, hacer relaciones sexuales delante de los ídolos
sacrificar a los dioses falsos. Imagínense las luchas que tenía la iglesia con estos falsos profetas. Y en la iglesia de Tiatira aparecen los que enseñaban como Jezabel en el año 538 hasta el 1798, que abarca todo el periodo de la Edad Media, cuando la iglesia cristiana comienza a convertirse en católica. Se fueron apartando de la verdad con doctrinas de hipocresía entre el bautismo de los niños recién nacidos, confesarse ante un hombre, guardar el domingo como día de reposo, confesarse ante un hombre que no era ni un sacerdote a veces siquiera, sino prelados de la iglesia. Y en la iglesia de Filadelfia, de los 83 a 1844, estaban los llamados, abiertamente se decían, somos de la sinagoga de Satanás. Qué terrible. Y hoy, en nuestra iglesia, que según Apocalipsis, nuestra iglesia lleva el título de Laodicea. Laodicea quiere decir juicio del pueblo. Nuestra iglesia adventista el séptimo día, con nuestros propios ojos y en nuestra propia experiencia, hemos visto falsos profetas que han tratado de dividir y de terminar con la iglesia. Hombres como John Kellogg, que fue un hombre fiel, pero porque no le dieron un puesto elevado que él quería en la conferencia general, él se apartó de la iglesia y luchó contra ella, hasta tal punto que dijo, ese barco adventista se va a hundir con todos ellos. Kellogg fue el que inventó, siendo adventista, lo que hoy es el desayuno de muchos norteamericanos, el cornflakes, todos esos productos de cereal que vienen en las cajitas, fue un invento dentro de la iglesia adventista por Kellogg, que lastimosamente se apartó de la verdad. Otros hombres como Desmond Ford, un doctorazo en Andrews, allá en 1980, llegó a la conclusión y enseñó a la iglesia donde iba que no hay santuario en el cielo. Y si no hay santuario en un lugar santo, ni lugar santísimo, ni hay todo lo que Dios está haciendo por nosotros actualmente. Aparecieron en estos tiempos los que se llaman los cabañistas, que trataban de que la iglesia viviera el estilo del tiempo de las cabañas en el tiempo de Israel. Los reformistas, habrán oído hablar de los reformistas. ¿Cuántos oyeron hablar de los reformistas? Cuando llegamos al Perú con mi esposa, que nos llamaron a trabajar allá por 1982, por ahí, encontramos que la iglesia adventista en Perú estaba por caer en manos de los reformistas en forma legal. Habían dividido tanto la iglesia y habían metido su doctrina, habían influenciado con el gobierno, que la iglesia en su angustia tuvo que buscar un abogado que no era adventista. Olvidé su nombre, tal vez mi esposa se acuerda. Y este abogado dijo, bueno, yo para poder defenderlos tengo que saber qué es el problema. Y se le explicó, y tengo que conocer la doctrina. Y el abogado comenzó en las doctrinas adventistas para poder defender a la iglesia. Y salvó la iglesia. Y el abogado se hizo adventista el séptimo día. Y en mi tiempo era el abogado de la Unión. Y Dios salvó la iglesia peruana. Imagínense el peligro de que en la iglesia haya falsos maestros, haya falsos profetas. Entonces, hermanos, hay otra agrupación que actualmente está queriendo tomar fuerza, que le llaman la vara del pastor. ¿Cuántos han oído de la vara del pastor? 1, 2, 3, 4. No han llegado por acá, pero alguien me advirtió que sería una buena idea hablar sobre esto para advertir a la iglesia antes que suceda. En algunas iglesias, como en la central donde yo fui pastor,
había como 12 de la vara del pastor y se dividían. Cada cual cuando entraban se iban a una clase para comenzar a meter las ideas de la vara del pastor. Y hoy vamos a estudiar acerca de la vara del pastor para que sepamos quiénes son y estemos preparados por si algún día por allí vienen. Y si no vienen, igual sabemos de falsas doctrinas y nos preparamos en Cristo para ser fieles a la doctrina que hemos creído que es la verdadera doctrina en la palabra de Dios. Por eso Mateo 24, 11 y 24, como ya fue leído, dice que en estos tiempos habría falsos cristos, falsos profetas tratando de engañar al pueblo de Dios. Satanás, el enemigo, como lo fue en el tiempo pasado, usa grupos disidentes, grupos engañosos para intentar dividir la iglesia. Sectas como los reformistas, los sabatistas, los davidianos, los gambetistas, los de la vara del pastor y otros. Y un día vamos a hablar de los gambetistas, esa historia reciente. Esta mañana voy a tratar de ser breve porque nuestro culto aquí es corto, además de los especiales y todo eso, ¿verdad? No sé cómo ser breve, porque este tema me tomó en la iglesia central 1:30 y voy a tratar de sintetizarlo para que el pensamiento quede tan bien como que si lo presentara completito. Pues bien, de manera particular quiero enfocar el peligro de los que se llaman la vara del pastor. Esta secta fue fundada por Hutef, Víctor Hutef, que nació en Bulgaria, en Europa, el 2 de mayo de 1885, allá por los tiempos de Elena G. de White, y murió en Waco, Texas, el 5 de febrero de 1955. Ya muchos habían nacido, yo ya había nacido, 1955. Él tuvo dificultades con su iglesia original allá en este país, en Bulgaria. Su iglesia era la ortodoxa griega y tuvo problemas también con el gobierno de Bulgaria, el cual, por sus problemas que tenía políticos y religiosos, lo sacaron violentamente de Bulgaria y llegó a parar a Estados Unidos en 1907. Y finalmente conoció la iglesia adventista y fue bautizado en la iglesia adventista de Rockford, Illinois, el 10 de mayo de 1919. Y más tarde, en 1923, se mudó aquí a California y fue miembro de la iglesia adventista. En ese tiempo se llamaba la iglesia adventista Olympic Exposition Park en Los Ángeles. Este es Víctor Hutef, iniciador de la vara del pastor. La iglesia le mostró confianza cuando se bautizó y hasta lo hizo subdirector de las clases de escuela sabática. Pero muy pronto Hutef comenzó a enseñar cosas que no estaban en la Biblia, que no estaban en el espíritu de la lección que nosotros estudiamos. Se le amonestó, lo aconsejaron, entonces él molesto llevó un grupo de adventistas, se mudó a una casa enfrente de la iglesia y en ese edificio él siguió sus ideas medio adventistas, medio personales, llevó a un total de 90 personas. Y entonces, en 1930, después que la conferencia general le rogó que mirara sus errores, él orgullosamente siguió adelante y finalmente fue borrado de los libros de la iglesia en 1930, lo mismo que sus seguidores. Y en 1935 se fue a Waco, es una ciudad de Texas, y donde inició finalmente un grupo con 95 personas. ¿Cuál era el centro del mensaje de Hutef?
él decía que Dios lo había llamado y que él era el Elías de estos tiempos, el Elías para el tiempo del fin, y que él había venido como un ángel de luz y ministro de justicia, y que él era la nueva luz que Dios le había mandado a la iglesia adventista. Enseñó él que así como Elías fue trasladado al cielo en vida, él, sin ver la muerte, juntamente con los 144,000 que menciona Apocalipsis 14:1, volaría desde aquí hasta Jerusalén para instalarse allí como un continuador del trono de David, y es por eso que también se llegaron a llamar davidianos. Entonces, él decía que al llegar a Israel, Jotef sería el rey de un gobierno teocrático. Teocrático quiere decir que creen en Dios. Y de ahí saldrían a predicar a todo el mundo, y como resultado se convertiría la gran multitud que aparece en Apocalipsis 7, 9 y 10, que menciona que hay una gran multitud que viaja y que juntamente con los 144,000 se juntan, etcétera. Es otro tema, pero que son salvos. Él se presenta ahí como el que llevaría a cabo esos movimientos con la gran muchedumbre que se salvaría. Él se consideraba, pues, un profeta con nueva luz. En Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 103, dice literalmente: Dios no ha elegido un hombre solitario aquí y otro allí como los únicos dignos de que se les sea confiada la verdad. No da a ningún hombre una nueva luz contraria a la fe establecida en su iglesia. Así que cualquiera que se levanta, que tenga una nueva luz, tiene que estar a la luz de la palabra de Dios, del Espíritu, decía, y de esta iglesia que Dios le ha dado autoridad. Entonces, hermanos, hay hombres que pueden suponer que han encontrado un camino, una luz nueva, y que pueden colocar un fundamento más sólido que el que ya se ha colocado. Pero es un grave engaño. Ningún hombre puede colocar otro fundamento que el que ya existe. Por eso Gálatas 1:8 dice: si aún un ángel del cielo viene a anunciarles otro evangelio del que os hemos anunciado, ese ángel es anatema. Pues bien, Jotef, que esperaba ser rey de Israel, después de volar, ¿verdad?, a Jerusalén, después de sufrir una embolia, quedó en silla de ruedas por largo tiempo, ahí en Waco, Texas, el 5 de febrero de 1955, y falleció, murió. Así terminó Jotef, falso profeta, que dijo que no moriría, y que ángeles lo llevarán a Israel para establecer de nuevo el trono de David. Por eso se llaman davidianos. Su muerte es el mayor testimonio que él era un profeta falso, que fundó la vara del pastor, porque él dijo que viviría y está muerto. Miren hasta qué punto llega el fanatismo, que hubo una profecía en la cual se decía que si él moría, y murió, que hay una profecía que se iba a cumplir. Escuchen. La vara del pastor profetizó en 1955 que 3 años y medio después de la muerte de Jotef, que ocurrió ese año, pues de 1955, Dios lo resucitaría para restablecerlo como líder en su reino terrenal, y este reino será ubicado en Waco, Texas. Esto está escrito en un libro de la vara del pastor que se llama GC Document del febrero 28 de 1993.
Muchos seguidores de Hutef partieron hacia Texas, esperando pues la resurrección de Hutef, pero tuvieron que abandonar sus esperanzas cuando la profecía falló en cumplirse, porque en 1959 Hutef no resucitó para seguir guiando a sus seguidores en el reino davidiano que había prometido en Jerusalén. ¿Están llevando la idea, hermanos? Así que, hermanos, aquí hay un anuncio a la iglesia. Desconfiemos de todos aquellos que en la iglesia se digan hermanos o no hermanos, confíen de cualquiera que quiera fijar fechas que Dios no ha ordenado. Testimonio por los ministros, página 55, nos habla acerca de no creer nada que no está establecido en la palabra de Dios, o de cualquier personaje que diga yo estoy inspirado y Dios me ha dicho tal cosa. No, si no está refrendado por la palabra de Dios, no hay que creerlo. No tenemos por qué ser engañados. Ahora bien, Hutef profetizó pues un reino davidiano en Israel. Y eso contradice lo que dice el profeta Ezequiel. En el capítulo 21, Ezequiel 21, 25 al 27. Y también la idea lo dice Profetas y Reyes, página 332, que dice que hasta que Cristo vuelva en su reino, no habrá rey en Judá ni en Israel. Y esto lo estamos viendo hoy. Desde que fue dicho esto por el profeta Ezequiel, que existe antes de Cristo, hasta el día de hoy, no hay rey en Israel, ni hay rey en Judá, y Hutef dijo que él sería rey con sus 144,000, pero está muerto. El mismo tiempo, la misma historia nos ha ido diciendo y corroborando las mentiras de Hutef. Pero con todo, quedó organizada una iglesita, o una secta, mejor dicho, llamada la Vara del Pastor. Y entonces, en 1930, él publicó un libro, y ese libro, su primer libro, se llamó La Vara del Pastor, como la que usaba Moisés cuando venía dirigiendo al pueblo de Israel, ¿recuerdan? Para Hutef, esta vara era símbolo de autoridad, de corrección y liberación, que él tenía la autoridad. Enseñó a sus seguidores que el mensaje de la vara del pastor estaba encima de cualquier otra verdad, que era la nueva luz, y que la vara del pastor no tiene errores. Esto está escrito en su libro Timely Greetings, volumen 2, página 44, publicación universal número 151. Declaró también que sus escritos estaban en armonía con la Biblia y el espíritu de profecía. La conferencia general lo amonestó más de 30 veces y de 25 errores que él tenía en su doctrina. Y finalmente la conferencia general, después de luchar con él con amor por mucho tiempo, en 1936 declaró que la vara del pastor y sus herejías y sus seguidores están siendo engañados. Los hermanos de la conferencia general lo entrevistaron otra vez y Hutef les dijo en esa ocasión: Elena G. de White no tiene toda la verdad. La vara del pastor es la voz en este tiempo para su pueblo. Al verse él rechazado, su odio creció contra la iglesia, la insultó, la acusó. Pero el espíritu de profecía dice que al pasar por alto la autoridad de la iglesia, es un manifiesto desprecio por Dios, quien le ha dado autoridad a esta iglesia. Él estaba luchando con esta iglesia, la iglesia de Dios. Y así como Coré, Datán y Abirón
que se opusieron con sus calumnias al liderazgo de Moisés, así Jutef y sus seguidores acusaron y calumniaron a la iglesia adventista, como Satanás acusó a Dios injustamente en el cielo. ¿Y cuál fue el fin de Coré, Datán y Abirán? Ya lo sabemos. Fueron tragados por la tierra con sus 250 príncipes y todos aquellos que lo apoyaban en contra del pueblo de Dios, en contra de Moisés, el líder que Dios había colocado. Como consecuencia de la rebeldía de Jutef y su desprecio a la iglesia y a la conferencia general que Dios ha instituido para guiar la iglesia adventista mundial, y que no aceptaron sus errores, finalmente Jutef fue desfraternizado de la iglesia adventista. Ahora, ¿cuál es porque él decía que él era el Elías moderno? ¿Quién es el Elías del capítulo 4 de Malaquías? Porque en Malaquías 4 habla del Elías. La barra del pastor enseña que el Elías que menciona Malaquías 4, 5 y 6 es Víctor Jutef, cambiando el corazón de la familia por nuestros días. Pero Lucas 1, 12 al 17, Lucas 1, 12 al 17, menciona que ese Elías es Juan el Bautista en el tiempo de Jesús y no Jutef. Qué bonito que la palabra de Dios pueda comprobar los errores de aquellos que quieren dividir y confundir a la iglesia de Cristo. Ahora bien, Ellen G. White, en el libro Temperancia, página 81, declara que Juan el Bautista es el Elías que anunció el ángel Gabriel y que representa a los que vivimos en los últimos días consagrados a preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Así que Juan el Bautista es el Elías. Si Jutef es el Elías de hoy, ¿dónde está él? ¿Dónde está la obra que él está haciendo? No puede, porque está muerto. Esto que estoy diciendo no les encantó a los de la Vara del Pastor que escucharon este tema cuando lo presenté en la iglesia central, y de ahí se desbandaron completamente, finalmente, porque fueron desenmascarados. Ahora bien, aquí hay otros errores de la Vara del Pastor. La Vara del Pastor enseña que cuando uno ora solo debe ser de rodillas. Claro que de rodillas es algo hermoso y para mí la forma más linda, pero no siempre es pecaminoso orar de otra manera. En Lucas 18:11 y Mateo 5 observamos que el fariseo, que era bien estricto con la Biblia, con la ley, oraba de pie. Estaba orando, pero oraba para ser visto, pero oraba de pie. En 2 Crónicas 25 dice que Josafat estaba orando de pie en el templo. En 2 Crónicas 30, 26 y 27, los levitas están orando de pie, bendiciendo al pueblo. En Juan 11, 41, Jesús está de pie orando frente a la tumba de Lázaro y lo resucita. En Lucas 2:25, el profeta Simeón tomó al niño Jesús en sus brazos y lo bendijo, orando de pie. En 1 Reyes 19:4, Elías ora sentado. Elías está orando sentado y Dios lo escucha. En Jonás 2:1 y 2, Jonás ora desde el vientre del pez. Muchos dicen de la ballena, pero la Biblia no dice que se lo que tragó una ballena, sino un gran pez, y Dios escuchó su oración, o no escuchó la oración de Jonás en el vientre de la ballena. Claro que la escuchó. En Mateo 14:30, Pedro ora cuando se hundía y el Señor lo oyó. En Juan 6:3, 10,
Jesús ora por los alimentos y él estaba sentado cuando la gente estaba recostada y él mismo oró por los alimentos estando sentado. Y en Mateo capítulo 5, versículo 1 y capítulo 6, Jesús presenta el sermón del monte sentado y ahí les enseñó a sus discípulos el Padre Nuestro. Y digo esto, es hermoso y es nuestro privilegio orar de rodillas, sí. Sin embargo, cuando oramos, recuerden, Dios lo que está dispuesto es oír al corazón agradecido más que la posición. Porque muchos podemos estar orando de rodillas, pues nuestro corazón está lleno de maldad y de pecado. Muy bien, esto podemos leerlo, lo que acabo de leer, en Mensajes Selectos, tomo 3, capítulo 30. Ahora bien, ¿alguien quiere decirme la hora? Porque ya mis ojos no me dan. ¿Son las 12? ¿A qué hora salimos generalmente? ¿A las 12 o 12:15? A ver, los ya me confundieron. De 12:15, 12:30, la 1, imagínense. Hay algo que la vara del pastor predica y presenta como verdad, que es la gran matanza de Ezequiel capítulo 9. La gran matanza que hay en Ezequiel capítulo 9. La vara del pastor enseña y afirma que habrá una gran matanza y se aplica Ezequiel capítulo 9 y que esa matanza será a los dirigentes de la iglesia adventista. Miren dónde llegan los de la vara del pastor. Ahora bien, la vara del pastor dice que la razón de la matanza de los dirigentes de la iglesia adventista es porque ellos no han querido aceptar el mensaje de reforma presentado por la vara del pastor. ¿Qué les parece, hermanos? Si los dirigentes adventistas hubieran escuchado, dice en su libro, la vara del pastor, los hombres con armas de destrucción de Ezequiel 9 no los destruirían. La matanza que hay en Ezequiel 9 se la aplican a la iglesia, a los dirigentes de la iglesia adventista, y esto no es verdad. Dicen ellos más, cuando la matanza termine, dicen ellos, comenzará el fuerte pregón dando el último mensaje al mundo que culminará con una gran obra de ganancia de almas. Qué desequilibrio, qué engaño tan grande. Ahora bien, ¿qué podemos estudiar de Ezequiel 9? En el año 594 antes de Cristo, antes que naciera Cristo, Dios le habló al profeta Ezequiel y le dio a conocer un mensaje terrible contra Israel, un mensaje donde hablaba de que Israel iba a ser destruido por su maldad. Actualmente estamos leyendo con mi esposa el libro de Ezequiel y estamos leyendo cómo Dios le ruega al pueblo y le dice a Ezequiel que le diga al pueblo que va a ser destruido por su vida impía. Y ellos no quisieron. Entonces leemos Ezequiel 9 para que veamos de quién se trata y de quién se habla. Ezequiel 9 nos dice de quién se trata y de quién se habla. Y se los resumo. En segundo lugar, como podemos ver en el capítulo 9, se trata del Dios que Dios le dijo a Ezequiel que Dios le iba a dar a Israel y a Judá por sus maldades. Así que el capítulo 9 de Ezequiel se refiere primeramente al castigo de Israel que recibiría por sus maldades y a Judá, y no a los dirigentes adventistas de hoy. Fue para aquel tiempo, 500 y pico años antes de Cristo. Ellos lo aplican a la iglesia adventista. ¡Qué barbaridad! La matanza de Ezequiel 9 se aplica también a todos aquellos que cuando termina el tiempo de gracia,
justo antes que Cristo venga, estén perdidos porque han rechazado la salvación por la fe en Cristo Jesús. Ahora bien, Apocalipsis 27 al 10. Como podemos ver, esta matanza no sucede, porque ellos dicen que esta matanza va a suceder antes que se cierre la puerta de la gracia. Y cuando sabemos que cuando se cierre la puerta de la gracia, luego va a venir los eventos finales en la venida de Cristo. Y entonces aquí dice que ellos enseñan de que esta matanza va a ser antes que se cierre la puerta de la gracia, como enseña la vara del pastor. Pero la destrucción de los impíos será al final del milenio, después de la venida de Cristo, como dice Apocalipsis 27 al 10. Es verdad, va a haber muertos, aquellos que rechazan al Señor en este tiempo y mueren sin aceptar a Cristo como su Salvador, o aquellos que vivan cuando Cristo venga y han estado renuentes contra Dios. Cuando Jesús venga por segunda vez, mueren y se juntan con los otros muertos que no resucitan, porque cuando Cristo venga en su segunda venida, esa es la primera resurrección, y van a resucitar los que murieron amando y creyendo en Cristo, y resucitarán. Y dice Apocalipsis 20, estarán con Cristo reinando y juzgando en el cielo con Él por 1000 años, mirando por qué los que se van a perder para que se vea que Dios es justo. Y al final de los 1000 años, dice Apocalipsis, resucitan los malos y entonces fuego desciende del cielo, porque Satanás los ha insuflado con su diabólico poder y se han lanzado contra la ciudad que está flotando, la Jerusalén, y le dice: esa Jerusalén es mía, me la ha quitado, Dios me la robó, y lo llena de su poder satánico a los billones que se han perdido y se lanzan contra la ciudad. Relata así el lindo conflicto de los siglos, y la Biblia también dice que fuego desciende del cielo y los consume, y esa tierra recicla la tierra, le prepara, y aquí donde Cristo murió, aquí donde Cristo derramó su sangre, aquí va a ser el centro del universo, porque morará Dios con ellos y nosotros con nuestro Dios. Entonces la matanza no es antes, como ellos dicen, sino al final del milenio, y la matanza no es a los dirigentes adventistas, sino a aquellos que han rechazado la gracia de Dios. Ahora bien, ellos dicen, cuando entren los de la vara del pastor, aquí, yo creo que no, porque aquí la iglesia está firme, dicen ser adventistas, pero no lo son. Los seguidores de Hutes dicen que son verdaderos adventistas. Hutes, que fundó la vara del pastor, después de ser borrado de la iglesia adventista, y sus seguidores se reúnen en nuestras iglesias por conveniencia, se meten en nuestras iglesias. No tienen dinero para comprar sus propios edificios, sus propias iglesias. Se reúnen en nuestras iglesias, no pagan alquiler y al mismo tiempo hacen proselitismo delante de nosotros, dividen la iglesia con sus mentiras, y lo triste es que se dicen ser adventistas, pero no devuelven el diezmo a la iglesia, ni dan ofrendas. ¿Creen ustedes que esto es justo? Y dicen ser adventistas, dicen que se queden en la iglesia para que cuando venga esa matanza que acabo de mencionar, ellos queden ilesos, no mueren, y entonces son dueños de la iglesia para seguir con el mensaje verdadero. ¿Qué enseñanzas tan alocadas? Hutes fundó su propia secta en 1942, hizo su propia constitución que se llamó los Levíticos Davidianos Adventistas del Séptimo Día. Esto está en el libro de Código Simbólico, volumen 9, página 2, de enero del 43, página 24. Y dijo que se separaba de la iglesia adventista porque ésta estaba contaminada y en decadencia. Pero la verdad es que fue borrado
por sus mentiras, por sus herejías, por sus interpretaciones equivocadas de la Biblia y del espíritu de profecía. El espíritu de profecía declara que como iglesia adventista que somos, y esto está en Mensajes Selectos, tomo 2, página 449, dice: no podemos entrar como iglesia en una nueva organización, porque esto significa apostasía de la verdad. Dios no va a levantar una nueva iglesia. Esta es la iglesia de Cristo, la iglesia de la Odisea. Mateo 7:15, Hechos 20:29. En la nueva iglesia de Jutef, que él fundó antes de morir, él era el presidente, su esposa la tesorera, el secretario y otros administradores eran familiares. A esto se le llama nepotismo. Nepotismo es cuando un grupo familiar domina una organización o una institución. Nepotismo. Hoy día la barra del pastor tiene sus oficinas en Nueva York, y aunque sus adeptos se meten en la iglesia adventista para dividirla y no pagan edificios, sino que se meten entre ellos tratando de confundirlas, mandan sus diezmos a Nueva York, a los que dirigen la secta de la vara del pastor. Y luego en la tarde del sábado animan a hermanos de la iglesia que logran engañar y confundir a que estudien con ellos en casas particulares. Aún antes de fundar su secta, la vara del pastor, Jutef reclamó repetidamente, dijo él, que yo como siervo de Dios Altísimo, los diezmos tienen que dármelos a mí. Esto está escrito en su folleto Código Simbólico, volumen 1, página 3-5, volumen 5. Esto prueba que Jutef era un separatista y que formó su propia secta separándose del pueblo de Dios y usaba los diezmos para su beneficio propio y beneficios de su propia familia. Y ya casi para terminar, y perdonen que no siempre los temas son largos, pero vale la pena porque solo una vez voy a hablar de esto. En la barra el pastor enseña que la piedra de Daniel 2, ¿recuerdan la profecía de Daniel 2? Que hay una imagen y una piedra viene y rompe la estatua dándole en los pies. Él dice que la piedra de Daniel 2, que fue cortada del monte, no con mano humana, representa a Víctor Jutef y los 144,000. Este es cuando estaba vivo, ahora está muerto. Y que salieron cortados de la iglesia adventista, miren cómo lo interpretan, que fueron cortados como piedra por la iglesia adventista, no por mano humana, sino por la mano divina, y que ese monte adventista, que el monte es la iglesia adventista corrupta. ¿Cuál es el correcto significado? Si leemos Daniel 2 en adelante, todos sabemos la verdad de esta profecía. En otras palabras, la piedra es símbolo de la segunda venida de Cristo. ¿De qué es símbolo la piedra de Daniel 2? De la venida de Cristo, que desmenuza los reinos de esta tierra. Como la piedra destruye el oro, la plata, el hierro, el tiesto de la imagen. Es decir, que Cristo y su reino de amor y su reino de gracia, en su segunda venida, reinará para siempre y destruirá los reinos de esta tierra, porque esta piedra angular es Cristo, y el monte no es la iglesia adventista corrompida, como ellos enseñan. La Biblia nos dice que el monte es el trono de Dios en el cielo. Así que, qué confundido. Miren, Salmos 1:4 dice: Jehová me respondió desde el monte de su santidad. ¿Ve? Salmos 99:9 dice: ensalzad a Jehová, encorvaos al monte de su santidad. Ajá. Así que el trono de Dios, en este monte está el trono de Dios. Salmos 15:1: Jehová, ¿quién residirá en el monte de tu santidad? Ezequiel 28:
oh querubín grande, yo te puse en el santo monte de Dios y fuiste lleno de iniquidad, por lo tanto te eché del monte de Dios. Y finalmente Daniel 9:16, oh Señor, por tu justicia, aparta tu ira de tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Como podemos ver, la misma palabra de Dios desenmascara los errores de la vara del pastor, y el monte no es el monte corrupto de la iglesia adventista, es el monte donde Dios reina. ¡Qué horrible! Sus engaños, sus errores insultan al mismo Dios. Ahora bien, la vara del pastor no tiene unidad. La vara fundada por Jutef se ha dividido en 30 facciones más, 30 diferentes facciones. Una de estas facciones se llamó, y tal vez tenemos conocimiento de eso, o ramas, era la de David Koresh. ¿Han oído hablar algo de David Koresh? Que tenía un grupo, y él era un creyente de Jutef, y aunque la vara del pastor no lo quiere reconocer, David Koresh, que se autollamaba el Cristo encarnado, así se autollamaba él, era creyente, repito, de Víctor Jutef. Él fue el que se inmoló en fuego en Waco, Texas, con 76 de sus seguidores, 24 niños, y pereció en las llamas porque no quiso dialogar con el gobierno, no quiso hablar con el FBI, que había venido para investigar lo que se suponían eran sus abusos y maltratos a la gente, el 19 de abril de 1993. Tenemos conocimiento de eso. Mire hasta dónde han ido a parar las facciones de Víctor Jutef. Koresh, David Koresh, cometió toda clase de injusticia contra sus seguidores. Y las malas acciones de Koresh son los primeros frutos de su maestro Jutef, que comenzó una nueva secta que se llamaban los Davidianos, y le agregó adventistas del séptimo día para engañar y recibir los diezmos de aquellos engañados. Y para evitar ir algunos a la guerra, se pusieron adventistas, porque la iglesia adventista era una iglesia ya reconocida y que tiene principios de no combatientes. La Sagrada Escritura compara los frutos de la vara a uvas silvestres, como dice Isaías 54. Higos tan malos que no se pueden comer, Jeremías 24:8. Ahora bien, la vara del pastor dice que ellos representan la lluvia tardía. Y aquí yo voy a adelantarme un montón. ¿Recuerdan cuando Pedro predicó y cayó el Espíritu Santo cuando Jesús se fue al cielo y dijo que esperaran en el templo en oración? Y descendió el Espíritu Santo y hablaron en muchas lenguas, a cretenses, albigenses, a 40 judíos, 40 diferentes judíos que hablaban diferentes idiomas. Dios les dio el don de lenguas para que todos se entendieran en su idioma, y miles, Pedro bautiza a 3,000 en un solo día. Eso fue la lluvia temprana. Y también la palabra anuncia que vendrá la lluvia tardía. Usted decía que ellos son la lluvia tardía. Usted ya murió, sus hijos ya murieron, se andan metiendo en estas iglesias, dividen las iglesias, no tienen ningún Espíritu Santo que esté descendiendo visible cuando millones se salvan y miles se salvan. No, la lluvia tardía pronto vendrá y descenderá sobre esta iglesia consagrada, la iglesia adventista del séptimo día. Ahora, hermanos, para terminar, voy a adelantar mucho más. Pueden ustedes observar que se han levantado muchas sectas queriendo dividir la iglesia adventista, y esta ha seguido fiel y sigue creciendo y sigue creciendo. Gracias a sus diezmos y ofrendas se extiende la iglesia por todo el mundo. Faltan pocos países que son netamente comunistas, pero está por la radio en las islas de Guam, radios adventistas están mandando el mensaje a esos lugares.
Cristo viene pronto y Dios va a usar esta iglesia. Mi pregunta es, ¿estamos suficientemente consagrados a Dios para que Dios nos use como iglesia? ¿Estamos suficientemente cercanos al Espíritu de la Biblia y del Señor como para que ya se derrame el Espíritu Santo? Está profetizado que ya esta obra hubiera terminado, ya Cristo hubiera venido, y se tarda la venida de Cristo por culpa de su iglesia que está letargada, que se conforma con solo venir a cantar y sentarse a los asientos y no hace un esfuerzo por compartir la fe con otros. Pero esta obra va a quedar finalmente terminada. Roguemos por nuestros propios corazones, que estemos consagrados de tal manera que seamos del pueblo escogido, porque va a haber un zamaqueo en la iglesia, que van a volar los que no son fieles, y Dios va a dejar un remanente fiel, y Dios la va a usar para el último pregón, y Cristo va a venir en gloria. Seamos de ese grupo escogido, hermanos. Que Dios nos bendiga. Somos la iglesia que está en el terreno que Dios quiere que estemos. Esperamos su venida, guardamos su santo sábado, honramos los 10 mandamientos, no creemos en la inmortalidad del alma, viene por segunda vez, hay un milenio, hay la doctrina de la muerte, la entendemos en forma correcta. Hermanos, esas 28 doctrinas que están atrás del folleto bautismal, esas 28 doctrinas que están en el manual de iglesia, esas 28 doctrinas que Dios ha iluminado a su iglesia para vivir en ellas y vivir por ellas, nos declaran una iglesia muy cercana a la voluntad de Dios. Siéntanse felices, contentos de que están en el camino correcto y tan contentos que puedan compartir esta fe con otros a fin de que Cristo vuelva pronto. El Señor los bendiga, es mi oración y deseo. Amén.